Señor, gracias te damos porque nos has dado esta oportunidad de estar, Señor, delante de tu presencia y adorando tu santo nombre. Nos hemos gozado, nos hemos alegrado, hemos declarado tu grandeza, hemos declarado, Señor, que tú, Jesucristo, estás sentado en tu trono, y de que tú, Señor, reinas por siempre, y de que tú eres el único Dios. Oh Señor, tu palabra nos dice que cómo es posible, Señor, que nosotros podamos construir un lugar en el cual tú habites, mas sin embargo tú tienes misericordia y en tu bondad vienes y habitas en medio de la alabanza de tu pueblo y nos ministras, Señor. Te pedimos que en esta tarde hables en nuestros corazones, que tu palabra, que este precioso relato nos hable, nos ministre, nos permita, Señor, poder salir de aquí conociéndote aún más, sabiendo, Señor, que tú tienes el control de nuestra vida y que nos desafíes como tú lo deseas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El día de hoy vamos a hablar de una historia muy conocida, pero antes estaba yo escuchando, leyendo un poco, y decía que cuando las pelotas de golf se crearon por primera vez, entonces cuando las empezaron a usar, se dieron cuenta de que cuando las pelotas estaban ya como más desgastadas, aterrizaban, pegaban con rocas y entonces iban haciendo estas abolladuras, se daban cuenta que tomaban mayor velocidad. Al principio las bolas, las pelotas de golf las hacían lisas, completamente lisas, pero después las empezaron a crear y a hacer con esas ya hendiduras, abolladuras, para que tomaran mayor velocidad. Y entonces pareciera que cuando nosotros pasamos por problemas, por dificultades, vamos hacia adelante, y es necesario aprovechar esas circunstancias para aprender, para seguir caminando en el Señor. Pero no negamos que todos pasamos por circunstancias difíciles en nuestra vida, por problemas de diferentes situaciones, ya sean emocionales, físicos, espirituales, financieros, de muchas maneras. Y es nuestra oportunidad reconocer cuando el Señor Jesús va pasando. Es nuestra oportunidad reconocer cuando el Señor Jesús va enfrente de nosotros. Y uno de los pasajes más tristes que uno puede encontrar en la Biblia es cuando Jesús se lamenta y dice: es que mi pueblo no supo reconocer el tiempo de su visitación. Y que nosotros podamos reconocer el tiempo en el cual Dios está hablando a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Y el día de hoy vamos a hablar de ese pasaje es Marcos capítulo 10, ahí dice Mateo, pero realmente es Marcos capítulo 10, versículo 46. Y este pasaje se narra en diferentes... Este pasaje se narra en los diferentes evangelios, en Mateo, también en Marcos y en Lucas. Vamos a estar analizando los versículos y después pedir que el Señor nos ayude a comprender su palabra y el mensaje. Y dice en el versículo 46 que dice que entonces Jesús vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, y él y sus discípulos y una gran multitud iba con ellos. El Señor Jesús se está dirigiendo rumbo a Jerusalén en este momento. Entonces es posible que un grupo de judíos va también a Jerusalén a festejar la Pascua. Muchos posiblemente ven que va Jesús caminando y quieren ir con él, pero Jesús va de camino hacia Jerusalén. Le ha dicho a sus discípulos que le era necesario morir, les ha estado diciendo, y entonces pasa por Jerusalén, por Jericó, perdón, le era necesario pasar por ahí. Entonces al salir de Jerusalén se encuentra con esto, y dice el versículo que había una gran multitud, y entonces Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendiga. Ahora, quiero que por un momento pensemos en la condición de Bartimeo. Obviamente él conocía su condición, y la Biblia no nos dice por cuánto tiempo había estado así. Lo más seguro es de que había sido de nacimiento. Pero una de las cosas que tenemos que comprender es de que cuando en aquel entonces una persona estaba ciega, por lo general le decían que bueno, era a causa del pecado, su pecado o el pecado de sus padres. Y entonces eso nos limitaba a ellos, esa libertad de poder tener acceso al templo, de poder realmente practicar las tradiciones, las religiones, todas las festividades que Moisés les había dado a través de la ley. Y entonces podemos pensar que él estaba limitado en esa área.
en aquel entonces no había no había trabajo realmente como los hay el día de hoy, que pues uno ahí no tiene que hacer tanto quizá trabajo físico, algunos que pueden estar en la computadora trabajando, en el teléfono. Obviamente todo el trabajo era físico, así que pues él no podía trabajar por ese impedimento, y a lo que se tenía que atener era estar pidiendo que la gente le ayudara. Y entonces Dios le dio al pueblo leyes para que ayudaran a ese tipo de gente, pero estar así sin poder ver, sin estar ciego, en la condición más pobre, necesitando ahí, realmente la posición en la cual Bartimeo se encontraba no era del todo favorable. Mateo nos dice que eran dos, que no solamente era Bartimeo, sino que era otro más. Así que, y pensamos que Mateo era, obviamente, un testigo ocular que estuvo ahí. Entonces, nos dice que eran dos. Marcos y Lucas hablan más de Bartimeo porque es el que habló, el que llamó a Jesucristo. Pero entonces pensemos en la situación, la condición en la que se encontraba en ese momento Bartimeo. Y sucede que escuchó que algo estaba pasando, algo fuera de lo normal. Seguramente su oído se había agudizado como uno de los sentidos que utilizaba más, y entonces empieza a escuchar que pasa bastante gente y pregunta qué es lo que está sucediendo, y dice: es que Jesucristo está pasando por aquí. Ahora, si nos ponemos a pensar, de alguna forma Bartimeo había escuchado de Jesucristo, de alguna forma él ya había escuchado de los milagros de que Jesús había hecho. Y si Jesús está dirigiendo hacia Jerusalén para morir en la cruz por nosotros, entonces podemos deducir que está ya en las últimas semanas de su ministerio terrenal. Entonces habían pasado ya, ¿cuántos años? Aproximadamente 3 años. Entonces podemos entender que quizá Bartimeo, no sabemos si lo pudo escuchar desde un principio, pero los pasajes dicen que la fama de Jesús se extendía rápidamente. Así que imagínense usted esperando casi 3 años por al menos estar cerca de Jesús, sabiendo de que Jesucristo andaba sanando, pero no había él tenido la oportunidad de que pasara por enfrente de él. No iba a decir de verlo porque no lo podía ver, ¿cierto? Y entonces se da cuenta de que Jesucristo está pasando. Y trate de imaginar ese momento. ¿Qué es lo que él sintió después de estar esperando toda su vida, después de estar en esa situación? Escuchar que Jesucristo está pasando por ahí. Él aprovechó la oportunidad y entonces tomó una decisión y empezó a actuar. Y él creyó que Jesucristo era el Mesías. Él creyó que Jesucristo tenía el poder, después de haber escuchado de los milagros. Y es interesante, yo cuando estaba leyendo ese pasaje, ya estamos en Marcos capítulo 10, después en el versículo 11 empieza ya a narrar acerca de la entrada triunfal, y ya estamos realmente en los últimos momentos de la vida de Jesús. Pero ¿cómo es posible resumir en 10 capítulos todos los milagros que Jesús hizo? Juan dice que si se escribieran realmente todas las cosas que hizo Jesús, no cabrían en el mundo de los libros. Así que nosotros nos maravillamos de los milagros que escuchamos. Imagínense ellos, tantas cosas que escuchaban, de que Jesús está pasando. Entonces él creía que Jesús era la solución a su situación. No solamente creyó, sino que aprovechó el momento. Y entonces hizo algo, empezó a clamar. Dice aquí: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Empezó él a clamar. El diccionario nos define la palabra clamar como gritar o dar voces, en especial para quejarse o pedir ayuda. También dice exigir o pedir con vehemencia algo, con justicia. Entonces empezó a clamar, pero no solamente fue que él estaba clamando, sino fue lo que él clamó. Empezó a reconocer a Jesús como el Hijo de David, como el Mesías.
como el Mesías que ellos estaban esperando. Decía: Jesús, hijo de David, Jesús el Mesías, ten misericordia de mí. Y algo interesante, siempre va a haber aquellos que tratan de apachurrarnos o hacernos que no avancemos. Y entonces dice que la multitud estaba ahí y empezaron a callar, decían: calla, calla, calla. Empezaron a callarlo, a tratar de que él callara. Pero él, dice, gritaba mucho más. Y es triste ver que hay mucha gente que le gusta ver a la gente, a los demás por debajo de ellos, o de que no desea que los demás avancen, incluso en la vida cristiana. Pero lo que él hizo, dice ahí en el versículo 48, y muchos, no solamente uno, muchos de alrededor le reprendían, pero él clamaba aún mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, dice el versículo, que Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y yo decía: wow, qué interesante es de que al principio lo están callando, dicen: guarda el silencio, cállese. Y después, cuando ven que Jesús le llama: no, sí, ven, te está llamando. ¿Dónde estaban al principio los que le dijeron? Yo pienso que eran los mismos. Y podemos hablar de una predicación completa de eso, y decir: bueno, siempre va a haber gente que va a estar tratando de, pero nosotros tenemos que escuchar al Señor siempre. Pero cuando yo estaba orando, decía: no, es que ese no es lo que el Señor nos quiere decir, el Señor nos quiere decir otra cosa. Entonces, él se levanta, él clama, se levanta y va con Jesús. Y Jesús le hace una pregunta. Que pensaríamos que es tan obvia. Le dice: Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Pues Jesús le dice, pues Señor, que recobre la vista, quiero ver. Entonces el Señor Jesús le dice: ve, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Una historia que seguramente ya la hemos escuchado, pero yo decía: Señor, hay algo para cada uno de nosotros en esta historia. Hay algo. Porque sin duda alguna, en muchas ocasiones nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, en problemas. Y tenemos de reconocer que necesitamos del Señor. Y eso fue lo primero que él hizo. Reconoció su condición, que necesitaba del Señor, que necesitaba la ayuda divina, que necesitaba la intervención divina. ¿Y cuántas veces nosotros necesitamos la ayuda del Señor en nuestras situaciones, en nuestra familia? Quizá a lo mejor a través de una enfermedad, una situación financiera, decisiones que tenemos que hacer, o quizá por mucho tiempo has estado batallando con algún incluso pecado en tu vida y necesitas que el Señor te ayude, y tienes que reconocer que el Señor te puede ayudar. Y muchas ocasiones creemos también, decimos: Señor, yo creo en ti, yo creo que tú tienes el poder para liberarme, yo creo que tú tienes el poder para sanarme, yo creo que tú tienes el poder, oh Señor, para ayudarme. Y creemos. Pero aquí es donde yo creo que el Señor nos quiere llamar y motivar y desafiarnos. Yo creo que no clamamos suficiente. Así es. Yo creo que no clamamos suficiente. Yo creo que muchas veces nos desesperamos, nos damos por vencido y no clamamos. Y a veces pensamos de que Dios está ahí solamente listo, esperando a que nosotros hagamos una sencilla oración, y de que como el genio de la lámpara de nos venga rápido y nos resuelva nuestros problemas. Cuando somos nosotros los que necesitamos de la misericordia de Dios, cuando el Señor necesita escuchar el clamor nuestro, cuando el Señor quiere que tú y yo clamemos al Señor. Creemos en su poder, claro, creemos en su soberanía, pero ¿cuántas veces no clamamos lo suficiente al Señor? Entonces nos encontramos en la palabra de Dios y vemos tantos pasajes que nos hablan de clamar al Señor. Solamente que abra la Biblia en Salmos, escuchen algunos de ellos.
Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Él va a escuchar cuando tú y yo clamemos. Amén. Salmo 22:5. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Salmo 28:1. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden a sepulcro. Salmo 30. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Salmo 55:16. En cuanto a mí, oh Dios, clamaré y a Jehová, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. Escuche Salmo 57. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Hermano, vemos ejemplos. Dice el Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Y muchas veces escuchamos esta palabra, clamar. Pero ¿cuántas veces verdaderamente sale un clamor de nuestro ser hacia el Señor? Y sabe que creemos en el Señor, creemos en su soberanía, creemos que Él es el Dios Todopoderoso. Pero a veces oramos una vez y oramos otra vez y esperamos ya la respuesta del Señor. Cuando el Señor desea que usted y yo estemos clamando. Y lo que Jesús escuchó, póngase a pensar, dentro de todo ese ruido, lo que Jesús escuchó y pudo percibir fue el clamor de Bartimeo. Yo no puedo pensar de que la voz de Bartimeo se escuchaba tan fuerte, con tanta gente pasando ahí gritando, pero el Señor Jesús pudo escuchar el clamor. Un corazón que estaba clamando y pudo entonces atender a su necesidad. Una vez que nosotros clamamos al Señor, entonces el Señor nos da la confianza, nos responde y dice: ok. Y me bendice mucho cuando Él se levanta y se arrojó su capa. Eso significa que, bueno, lo único que tenía realmente es su pedacito, su área de comodidad. Toda la seguridad que él tenía la arrojó y entonces empezó a caminar y a dar pasos de fe. Y tuvo ese encuentro con el Señor. Y yo decía: Señor, que nosotros podamos clamar a ti, que nosotros podamos dar pasos de fe y hacer lo que hizo Bartimeo. Bartimeo no regresó al lugar donde estaba, no se fue a sentar nuevamente, sino que dice, y le siguió, y siguió al Señor Jesucristo. Pero hermano, yo creo que usted y yo necesitamos practicar el clamar al Señor más, elevar nuestra oración más, el clamar, el creer, el decir: Señor, yo creo, y clamar. No sé, pareciera que a veces como que eso ha pasado de moda. Porque en las reuniones de oración en las que yo me recuerdo cuando estaba niño, cuando yo iba ahí en la iglesia, cuando crecí, cuando iban las hermanitas ancianitas y entonces ellas iban y oraban, era un clamor que ellas levantaban. Y a veces no sé si es parte, no sé si es la cultura, yo no sé, pero hemos pensado que simplemente orar al Señor es simplemente orar en voz baja y orar, y entonces, y hay sus momentos para eso. Hay su momento, créame hermano, hay su momento para eso, pero también hay un momento para clamar al Señor, para clamar al Señor desesperadamente y decir: Señor, yo sé que tú te vas a manifestar en mi situación. Así que, hermano, te invito a que pienses por un momento. Piensa por un momento en esa situación que tú estás pasando.
Piensa por un momento en la situación, en el problema, en la necesidad, en esa petición que has tenido por mucho tiempo y que estás esperando la respuesta del Señor. La pregunta del Señor para ti es: ¿qué tanto has estado clamando por esto? ¿Qué tanto has estado clamando a mí por esto? Debemos de clamar al Señor y hacerlo con fe, pero hermano, es que ahí está la evidencia. El Señor nos pide que clamemos a Él. Los salmistas, David, cuando vemos, clamaban al Señor y el Señor escuchaba. Me gusta cuando Mateo narra este pasaje porque dice: y movido a misericordia. ¿Y sabe qué? Yo estoy seguro de que Bartimeo no era el único ciego que estaba ahí, el único necesitado. Mateo nos dice que habían dos, pero lo más seguro es que había muchos. ¿Y cómo es que Jesús no los sanó a ellos? Clamamos al Señor. Hermano, ¿estás esperando ver el milagro en tu vida? ¿Estás esperando ver el milagro en tu familia, en tu situación? Clama al Señor. Clama a mí y yo te responderé. Clamemos al Señor. Clamemos al Señor. ¿Qué sucedería si tú y yo nos comprometiéramos con el Señor y entonces empezáramos a clamar? ¿Crees que alguna vez Bartimeo soñó con recibir la vista? ¿Crees que alguna vez él imaginó cómo serían las cosas si él pudiera ver? Yo creo que sí. Soñaba, muy seguro. ¿Cómo serían las cosas? Y cuando tuvo la oportunidad, él la aprovechó. Y aprovechó ese momento y clamó al Señor y él contestó. Entonces ahora yo te invito para terminar por un momento. Piensa en esto. Si quieres cerrar tus ojos, hazlo. Pero quiero ahora que tú veas con los ojos de la fe. Y si tú estás pasando por alguna situación difícil, algún tiempo de dificultad, necesidad espiritual, física, económica, estás tocando puertas, estás pidiendo la dirección del Señor, yo quiero que tú visualices en tu mente cómo sería mi situación, la situación de mi familia, la situación de mi alrededor si nosotros clamáramos a Dios continuamente en fe. Si clamáramos más a Dios, si leváramos un clamor al Señor, si leváramos nuestra voz. Es que no podemos clamar a Dios sin abrir nuestra boca, sin dejar que nuestra palabra salga. ¿Cómo sería nuestra situación si nosotros clamáramos y clamáramos y clamáramos y clamáramos al Señor? Sabes que el Señor nunca tarda, nunca llega tarde. Pero yo sí estoy seguro que no contesta oraciones porque tú y yo no clamamos suficiente. Yo estoy seguro que el Señor no contesta oraciones porque tú y yo no clamamos suficiente. Hermano, el Señor dice: clama, clama, clama. Yo le voy a decir algo sucede. Algo sucede, hermano. Cuando nosotros clamamos al Señor, algo sucede. La atmósfera empieza a cambiar. La atmósfera empieza a cambiar. Su presencia desciende y Él empieza a hacer su obra. Así que yo quiero que terminemos este servicio, esta oración, clamando al Señor. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es su petición? El Señor la conoce, el Señor la sabe, pero es posible que tú necesites estar clamando al Señor. Es posible que tú tienes que clamar al Señor, que el Señor necesita escuchar tu voz, tu clamor. Dice: Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Vamos a orar. Vamos a orar. Y hermano, no es, escucha bien, te pido que escuches esto. No es mi intención en ningún momento crear algo, crear un ambiente prefabricado de que tú empieces a clamar. Eso es entre tú y el Señor. Pero si tú sientes en tu corazón empezar a clamar al Señor, entonces puedes ponerte de pie, puedes arrodillarte y empieza y abre tu boca y clama al Señor y dice: Señor, aquí estamos. Señor, aquí estoy. Y empieza a clamar al Señor, empieza a pedir al Señor, empieza a pedir que el Señor te ayude, empieza a clamar y decir: oh Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi familia, ten misericordia, oh Señor, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de esa enfermedad, oh Señor, ten misericordia, oh Jesucristo, ten misericordia de nuestra iglesia, ten misericordia, Señor. Clamamos a ti, oh Señor, clamamos a ti, creemos en tu palabra, creemos, Señor, que tú tienes, oh Jesucristo, un plan para tu iglesia. Creemos, oh Jesús, que no estamos aquí en este lugar por una casualidad. Creemos, oh Jesús, que tú tienes un plan para nuestra vida y te pedimos, oh Señor, te pedimos, por favor, que tú te manifiestes. Oh Señor, te pedimos, Señor, que tú te manifiestes, Señor. Te pedimos que tú obres en nuestras vidas. Reconocemos, oh Jesucristo, reconocemos, oh hermano, levanta tu oración, levanta tu clamor. Si hay alguna petición que tú necesites, este es el momento de pedir al Señor que conteste. Si estás necesitando sanidad, este es el momento de pedir que el Señor te sane, que sea tu familia. Si estás necesitando una puerta abierta, es el momento de clamar al Señor. Clama al Señor y el Señor contesta y dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh Señor, clamamos a ti, Señor. Jesús, Hijo de David, ten misericordia, escucha la oración de tu iglesia. Todos nosotros te necesitamos, Señor. Te necesitamos de tu dirección, necesitamos, oh Señor, de tu presencia. Necesitamos que nuestra copa esté rebosando. Señor, necesitamos, oh Señor, que tu presencia fluya en nuestras vidas, que realmente vivamos una vida de acuerdo a tu voluntad. Oh Señor, necesitamos tu presencia, Señor. Ven, Señor, ven, Señor, ven. Así como te paseaste, oh Jesucristo, así como pasaste por el medio de esa calle donde estaba Bartimeo y los demás, así, Señor, ven a pasar por este lugar. Ven, Señor, a pasar por este lugar, Señor, mientras te clamamos. Clama a mí y yo te responderé. Oh Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Si solamente tú tienes palabras, oh Señor, de vida. Señor, queremos clamar, queremos abrir nuestra boca, declarar las cosas que no son como si fueran, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Jesucristo, declaramos, Señor, tu gloria. Declara, hermano, dile al Señor que clama, Señor. Pide por tu familia, pide por tu esposo, por tu esposa. Pide, oh Señor, pide por tus hijos, pide por esa situación que no puedes resolver. Pide por sanidad, clama al Señor por sanidad. Oh Señor, clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti. Oh Señor, clamamos a ti, Señor. Oh Señor, clamamos a ti. Ven, Señor. Ven, Señor. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, en este lugar de tu presencia, y haces sentir tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, que lo que harás en mí. Yo creo
decir esto y siento y viene a mi mente y los comparto. Yo creo que a alguien, el Señor le dice: hijo, hija, he escuchado tu oración. He escuchado tu oración. Pero como no estás clamando, no sé qué tanto lo quieres. Hijo, hija, he escuchado tu oración, pero como no estás clamando a mí, no sé qué tanto lo quieres. Si clamemos al Señor diariamente. Hermano, el Señor escucha esa oración todo el tiempo, todo el tiempo. Pero cuando clamamos al Señor, cuando clamamos, nos movemos a misericordia, nos movemos a compasión. Y el Señor nos atiende, el Señor nos ama, hermano. El Señor te ama, Él desea lo mejor para tu vida. El Señor desea lo mejor para nuestra vida, para tu vida. Señor, te adoramos, Señor. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tu palabra nos muestra, nos enseña, Señor, que, oh Señor, tú atiendes a nuestro clamor. Ayúdanos a que sea algo diario, que practiquemos el clamar a ti. Que practiquemos, Señor, el clamar. Ahí, Señor, en nuestro cuarto, en nuestro aposento, en la mañana, en la tarde, en el mediodía, en la noche, cuando estemos a solas contigo, clamar a ti, Señor. Clamar. Clama a mí, yo te responderé. Diré cosas maravillosas. Lo hacemos, Señor, una vez. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestra familia y con todo tu pueblo desde ahora y para siempre, Señor.